Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo 31, donde vamos a leer el pasaje que corresponde en esta ocasión, en la continuación de este estudio que estamos desarrollando en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Dice Génesis capítulo 31, versículo número 14 en adelante: Raquel y Lea le respondieron: ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso, haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos, puso en marcha todo su ganado, junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Hermanos, en la última ocasión estudiamos cuáles habían sido aquellas cualidades o atributos de Jacob y que le permitieron llegar a acumular toda la riqueza que había acumulado en un tiempo relativamente corto, alrededor de unos 6 años, porque eran 14 años los que él había trabajado para su suegro Labán por cada una de sus esposas, y luego 6 años más que trabajó para poder hacer su propia hacienda, su propio ganado, con todas las dificultades que ya hemos estudiado y donde vimos cómo la mano de Dios intervino para él ser bendecido y ser prosperado. Ahora, en los primeros 14 años en que Jacob trabajó para su suegro, lo hizo sin recibir salario alguno. Y eso permitió que la hacienda y la riqueza de Labán creciera de manera enorme, lo hizo rico. Pero ahora, por lo que las hijas de Labán dicen, y esposas de Jacob, Raquel y Lea, sucede que ahora su padre Labán ya no tiene nada. Como ellas dicen, se lo gastó todo, y no era una fortuna pequeña aquella que Jacob con su trabajo había amasado para Labán. Esto, hermanos, nos lleva entonces a pensar que más importante que lo que una persona pueda recibir es cómo administra lo que ella tiene. Puede ser poco o puede ser mucho. No sé si usted recordará, pero en la última ocasión yo le mencioné que, como ya habíamos visto, los elementos que llevaron a Jacob a enriquecerse, yo le anticipé que en los versículos que seguían, que son los que hemos leído hoy,
veríamos cuáles habían sido los factores que llevaron a Labán a perder una fortuna. En primer lugar, es lo que ya he estado diciendo, y es que esa fortuna Labán no la había juntado o recogido por su propio esfuerzo, sino que había sido amasada por su yerno, por Jacob. Entonces, una persona sabe manejar aquello que la persona se ganó con su esfuerzo. Porque en el trabajo, por ganar algo o acumular algo, sea poco o sea mucho, la persona aprende a administrar lo que tiene. Como decimos comúnmente, solo aquel que ha trabajado sabe lo que le cuesta, y por eso cuida. Nadie cuida un negocio o un empleo como aquella persona que está al frente del mismo. Por ello, usted puede notar que hay algunos negocios que pueden ser tiendas, negocios que ofrecen servicios, a veces restaurantes o comedores, pero que ponen ahí, o pueden ser farmacias incluso, que dice atendido por su propietario. Pero cuando dice eso, atendido por su propietario, lo que significa es que lo que usted va a recibir es una buena atención, porque solamente el propietario es el que sabe valorar, porque sabe lo que le costó llegar a tener ese negocio, que puede ser grande o puede ser sencillo, pero como él sabe lo que le ha costado, cuida a la clientela. Pero si un negocio no es atendido por el propietario, sino que se contrata a alguna persona y se deja al frente a esa persona, las cosas van a marchar mal. Los clientes no van a ser bien atendidos. Entonces, eso es lo que había sucedido con Labán, que él no había trabajado por la riqueza que llegó a tener, sino que había sido Jacob quien trabajó para él. Entonces, como Labán no había trabajado, él no aprendió a cuidar y administrar correctamente lo que había llegado a tener como su propia riqueza. Fíjese que hay algunos estudios que son muy interesantes sobre las personas que se ganan la lotería. Aquí en nuestro país hay lotería también, pero los premios no son muy grandes. Pero hay otros países, en Europa, en Estados Unidos, donde los premios pueden ser millones, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, 150 millones de dólares. Ese es el premio de la lotería. Y hay personas que se ganan esos premios. Pero estos estudios son interesantes porque demuestran que esas personas que reciben esas cantidades grandes de dinero, que se vuelven millonarios de la noche a la mañana, pronto se terminan ese dinero y después de un tiempo, de unos años, resulta que tienen menos dinero que el dinero que tenían cuando se ganaron el premio de la lotería. Entonces hay personas que dicen, no, si yo me ganara 10 millones de dólares que fueran, yo no volvería a trabajar en mi vida, porque yo lo que haría es que ese dinero lo pusiera a trabajar y yo viviría de las rentas, de tal manera pues que yo no volvería a trabajar. Eso es lo que piensan. El problema es cuando ya tiene el dinero. La persona comienza a actuar de una manera, como es mucho dinero en realidad, ¿no? Entonces comienza a hacer cosas que nunca hubiera hecho antes, como por ejemplo comprar una casa que cuesta 3 millones de dólares, por ejemplo, o comprar un vehículo que cuesta 150,000 dólares, porque hay vehículos que cuestan eso y más.
Claro, es un disparate, es una locura, ¿no? O sea, porque un carro de $150,000 igual camina que uno de 17,000, ¿no? Pero como tiene el dinero para hacerlo, entonces la cuestión es que como ese dinero le cayó, voy a decirlo así, por suerte, ¿no? O sea, porque fue un loteriazo. La persona no trabajó para hacer ese dinero, y como no trabajó, no sabe cómo se administra el dinero. Dice que lo mejor que podría hacer una persona que se ganara la lotería es que ese dinero se lo dé a alguien más que sí sepa manejar dinero y que se lo maneje. Eso sería lo más sabio, pero es lo que nadie hace. Al final terminan hasta endeudados y sin nada. Por ello, hermanos, nosotros debemos saber que una de las claves para poder tener una prosperidad sostenida, porque hay personas que tienen mucha prosperidad en determinado momento, pero luego se ven ya en dificultades cuando las circunstancias cambian, cuando la competencia recia y ya no pueden salir con los compromisos que adquirieron cuando tenían una solvencia mayor. Entonces, uno tiene que ser sabio. Ahorrar es una cosa muy importante, aunque sea una cantidad muy pequeña. Hay estudios que demuestran que una persona que gane más de $1 al día ya tiene capacidad de ahorrar. Claro, el que gana un poquito más, póngale $2 diarios, que serían $60 mensuales, no podemos decir que va a ahorrar $10, no, porque gana muy poco, pero podría ahorrar de eso algo en un mes. Pero progresivamente, en la medida que las personas van ganando un poco más, pueden ir ahorrando un poco más. Pero entonces el saber administrar lo que se tiene es lo que permite que cuando los bienes se multiplican, estos perduren y que no se terminen, como fue en el caso de Labán. Ahora, recuerde que Jacob ha recibido ya de parte de Dios la orden de volver a la tierra que le fue prometida a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y que también el Señor se la dio a él aquella noche que durmió recostado sobre una piedra en el lugar al cual él le dio el nombre de Betel. Dios le está diciendo ahora que tiene que regresar y que tiene que entregarle los diezmos a los cuales Jacob se comprometió a dar precisamente allí en Betel. Entonces, como él recibió ese llamado, él manda a llamar a sus esposas, a Raquel y a Lea, pero fuera del campamento, porque él quiere que esto se maneje de una manera confidencial. Les dice lo que Dios le ha dicho, pero él quiere saber qué piensan sus esposas, si están dispuestas a irse de su tierra para acompañarla a un lugar donde ellas nunca han estado. Entonces, aquí en el versículo 14 tenemos la respuesta de ellas. Y dice, Raquel y Lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Lo que ellas están diciendo es, ya no tenemos nada que ver con nuestro padre. Ellas han sido testigas del trato injusto que su padre le ha dado a Jacob, cómo lo ha engañado, cómo le ha cambiado el salario, cómo unilateralmente su padre Labán rompía los acuerdos que tenía con Jacob, simple y sencillamente porque ya no le estaban favoreciendo a él. Pero como Dios se había propuesto bendecir a Jacob, hiciera lo que hiciera Labán, siempre Dios seguía bendiciendo a Jacob. Pero Raquel y Lea, muy hijas podían ser de Labán, pero ellas sabían que estaba tratando mal a su esposo Jacob. Por eso le dicen, nosotros no tenemos nada que ver con él. Versículo 15, al contrario, nos ha tratado como que si fuéramos extranjeras. No las había tratado
como hijas, sino como que si fuesen personas totalmente ajenas. Cuando una persona se obsesiona por el dinero, por las posesiones, muchas veces llega a sacrificar las cosas más importantes, como es la familia. Eso le pasó a Labán, que él estaba tan empeñado, porque era muy codicioso, él quería mucho dinero. Entonces él no vio a sus hijas como hijas, sino que las vio como que si eran ajenas, como ellas dicen, como extranjeras, de manera que sobre su familia estaba el interés material. Por eso es que él llega a perder todo lo que tenía, porque ¿para qué una persona en realidad querrá tener mucho dinero? Alguien dirá, bueno, yo quiero tener dinero porque quiero comprar una casa. Sí, pero ¿una casa para qué sirve? Sirve para que viva la familia. Pero si ha perdido su familia, ni él va a querer estar viviendo en una casa vacía, ¿no? O alguien dice, no, yo quiero tener solvencia económica para poner a estudiar a mis hijos, a mis hijas, en una institución donde realmente valga la pena que sea educación de calidad. Está bien, pero ¿y si ha perdido ya a esos hijos, a esas hijas? Ese es el drama de lo que sucede con aquellas personas que, por ejemplo, se van del país. Al momento de irse dicen, lo hago por mi familia, por mis hijos, y salen del país y se van. Pero estando fuera del país, entonces sucumben ante la seducción de la comodidad, de, no sé si llamarle ventajas, ¿no? Pero las cosas que ofrece una sociedad enferma como es la sociedad de los Estados Unidos. Entonces, dentro de ese ambiente, la familia pasa a ocupar un segundo lugar, porque ya no les interesa. Entonces, ellos creen que porque están enviando $100 o $200 mensuales, creen que con eso están cumpliéndole a su familia. Muy pronto encuentran por allá otra persona. Yo recuerdo un hermano que fue a los Estados Unidos de visita y se encontró a otro hermano de la iglesia que no tenía mucho tiempo de haberse ido. Y entonces lo encontró en la iglesia, se saludaron, y el otro hermano que se había ido le dice, le dice que qué rápido se olvida uno de los hijos. Yo tengo como 5 meses de haber venido y yo ya ni me acuerdo de mis hijos. Y el otro hermano se asustó. Y al volver, él vino y me contó, fíjese que me encontré al hermano fulano y él dice esto, esto y esto. Entonces ahí es donde se coloca el interés material sobre lo que en realidad es más importante, que es la familia. Entonces, cuando una persona hace eso, al final, como decimos, se va a quedar sin el plato y sin la sopa. Se va a quedar sin su familia, la va a perder, pero también sus bienes no durarán mucho tiempo, porque por eso Labán perdió toda su riqueza, porque tuvo a sus hijas como ajenas, como extranjeras. Pero además, dicen ellas, nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Mire, ellas, como ahí estamos en el oriente, las normas jurídicas de esa época establecían que las hijas eran propiedad del padre. Pero eso no significaba que el padre pudiese, bueno, sí podía hacer lo que quisiera con sus hijas, pero no significa que fuera correcto. Entonces, Labán ha manipulado a sus hijas, porque usted sabe que Jacob, con quien quería casarse, era Raquel. Pero Labán manda a Raquel a que calle y que se oculte, y manda a Lea que se case con Jacob.
Eso solo por lograr 7 años más de trabajo gratuito de Jacob. Entonces, aunque en su momento Raquel y Lea no dijeron nada, porque las normas legales de esa época permitían que los padres tomaran decisiones sobre sus hijas de ese tipo, pero eso no significa que ellas no se dieran cuenta que estaban siendo utilizadas por su padre solo por tener más dinero. Por eso es que ellas lo están diciendo claramente ahora. Nos vendió, nos tuvo como artículos. Y de igual manera, hoy en día todavía hay matrimonios que se concertan no por amor, sino que por interés. Entonces el padre o la madre a veces le dice a la hija: mira, ponete lista con ese hombre porque él sí tiene dinero y nos puede sacar de la situación en que nos encontramos. Y la joven le dice: pero mamá, si ese señor es más viejo que mi papá. Sí, pero vos arreglate, que te vea bonita. Y la muchacha no siente un atractivo por ese señor, pero como tiene la presión familiar, que puede ser del padre, de la madre o de ambos, y le está diciendo: no, esa es la persona que te conviene. ¿Para qué te vas a casar con un joven que apenas está iniciando su vida? Él ya tiene su vida formada, él ya tiene estabilidad económica, te puede sacar adelante a vos, a tus hijos y a nosotros también. Entonces, hay mucho matrimonio que se concerta sobre esa base, pero esos matrimonios son inmorales, porque lo que hace que un matrimonio sea moral es únicamente el amor, que hay amor de la pareja y que se casan por ese amor y no porque haya un interés. Yo no digo que haya algún caso en donde una pareja de muchachos se aman de verdad y uno de ellos tiene un grado de solvencia económica mayor que el otro. O sea, yo no digo que eso no se pueda dar si hay amor. Lo que digo que es incorrecto y que es inmoral es cuando se hace únicamente por el interés económico sin que haya amor. Entonces, así hay padres que ponen a la venta a sus hijas, a sus hijos. Y cuando digo a la venta, no es que les cuelguen un cartel que diga se vende, ¿no? Sino que lo hacen de la manera como se lo he descrito, que los presionan para que se casen con un fulano, con una mengana, o tal vez al muchacho le dice: mira, casate con esa mujer porque ella sí tiene un futuro que darte, te puede apoyar para tu carrera universitaria, e igual puede ser ya una señora de edad, ¿no? Pero como lo presionan, entonces el joven se ve casi obligado por sus padres a hacerlo. Eso poniéndole la venta de los hijos o de las hijas en los términos más amables, ¿no? Porque luego están los casos crueles de padres que venden a sus hijos, a sus hijas, de manera literal, que los entregan para ser explotados sexualmente o para ser explotados laboralmente. Y hay padres que lo hacen, o madres que venden a sus hijos, y a veces por cantidades muy, muy pequeñas. Por $80 le pueden vender un bebé, por $200, dependiendo, ¿no? Entonces, son casos literales de venta, pero ese dinero es un dinero que no va a durar, y eso es lo que sucedió en el caso de Labán, porque como dicen sus hijas, nos ha vendido, nos vendió como que si eran gallinas las que estaba vendiendo. Pero oiga lo que dicen a continuación: y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras, es decir, toda la riqueza que Jacob juntó para él durante 14 años, en 6 años Labán ya se la había terminado. Se la gastó toda.
porque se dedicó a eso, a gastarlo. Y también porque era una riqueza mal habida, obtenida de manera inmoral, de manera incorrecta. Entonces, todas aquellas riquezas, todo aquel dinero que se obtiene como producto del robo, del fraude, del contrabando, de la evasión de impuestos, es un dinero que no durará mucho. Es lo que la Biblia llama riquezas de vanidad. Es decir, que pasan, dejarán de ser, pero la bendición del Señor es la que permanece para siempre. A usted podrían ofrecerle maneras fáciles de hacer dinero y le dice: no, mira, lo único que tenés que hacer es irte, anda allá a la Unión, allá te van a entregar unos paquetes y lo único que tenés que hacer es entregarlos allá en la frontera de Aguachapán, nada más eso, y te vas a ganar $3,000. La gente lo ve muy bien y dice: 3,000 por un viaje, lo que no sabe lo que lleva. Y hay gente ingenua que lo hace, y tal vez la primera vez no pasó nada y le gustó y ganó bien, y lo hace la segunda, la tercera, pero de repente todo lo que se hace mal un día saldrá a luz, y luego son las personas que capturan por contrabando, por tráfico de drogas, bueno, una serie de elementos que el dinero mal habido no dura. Y los que obtienen el dinero de esa manera, sobre la base de la estafa, de la mentira, de la extorsión, vendiendo a precios, ¿cómo le diría?, elevados, algo que en realidad cuesta menos, esas riquezas no van a durar. Es mejor la riqueza del justo. Y la riqueza del justo es aquella que se obtiene por medio del trabajo. Y es mejor quizás ganar poco. Mire, yo tengo un muchacho que es el que me corta el pelo desde hace años. Y entonces, como usted sabe que los peluqueros vuelan más lengua que pelo, entonces él siempre se echa su discurso cuando me está cortando el pelo. Pero en una ocasión él me comenzó a contar, fíjese, porque yo conozco la trayectoria de él. Él comenzó con su negocito era pequeño, ¿no? Y desde entonces yo lo conozco, desde que él inició. Ya tiene años, ¿no? Y ha logrado hacer su clientela y posicionarse. Entonces, como yo sé la historia de él, a veces le pregunto, ¿verdad? Y mire cuántos años tiene de estar acá. A veces le pregunto de ayudantes que ha tenido, mire, y aquel que le ayudaba, que se ha hecho, que ya no lo veo. Y así, entonces, por eso, él me comenzó a contar que en una ocasión, precisamente otro cliente que él tiene, llegó y le dijo: mira, le dice, ¿y vos todo el tiempo vas a estar aquí cortando pelo? Pues sí, le dijo, si es mi trabajo, le dijo. Esto es lo que me ha dado de comer, porque él desde niño comenzó a cortar cabello. Es lo que me ha dado de comer toda la vida. Cortando pelo estudié, me casé, formé mi hogar. Entonces, ¿y por qué no?, le dice. Porque aquí lo que estás ganando es una bobada. ¿Por qué?, le dice. Mejor no te metes a otro tipo de negocio donde vas a ganar muchísimo más. Pero él pensó que él estaba hablando de negocio siempre relacionado con eso de la peluquería. Y le dice: bueno, ¿pero qué tipo de negocio? Si es que mira, nosotros trabajamos con unos nicaragüenses, le dice. Fíjate que son unas avionetas, le dice, que vienen y que traen productos para vender. Entonces, lo único que nosotros necesitamos es gente que vaya a recibir el producto que viene y entonces luego distribuirlo. Eso es todo. Y se gana bien, le dice. Y en realidad, él me dice, este era un señor que venía en sus carrazos, ¿no? O sea, vehículos de lujo a todo dar. Entonces, pero a él le pareció raro, ¿no? Le pareció extraño. Y le sonó pues que algo malo estaba. Entonces, bueno, ahí lo voy a pensar, le dijo. Pero claro, él no tenía ninguna intención.
Y luego me dice, mi sorpresa me dice es cuando en el periódico aparece que era tráfico de drogas y que efectivamente a este señor que le estaba ofreciendo trabajar con él, lo habían capturado precisamente recibiendo un alijo de droga que venía en una avioneta en Oriente, no sé dónde. La cosa es que este hombre hoy está preso y me parece que son algo así como 13 años o 16 años que le cayeron por andar en eso. Entonces él me decía el muchacho que corta pelo, mejor aquí sigo cortando pelo, me dice, pero estoy tranquilo, estoy libre, ¿no? En cambio aquel me dice, porque me comenzó a decir, ¿usted conoce tal edificio? Sí, le digo, el dueño de ese edificio es él. Y tal otro, sí, le digo, él es el dueño de eso. Y tales casas que están haciendo en tal lugar, sí, ya sé cuáles son. También él es el dueño de eso. Total que es un hombre con plata, pero ¿de qué le sirve? Si buena parte de su vida se la va a pasar ahí en la cárcel. Entonces, hermanos, por eso le digo, es mejor que lo que el Señor quiera darnos en su bondad, nos lo dé a su manera, en su tiempo, porque no hay justo desamparado, ni sus hijos que anden mendigando pan por la calle. El Señor siempre provee. Hay momentos en los cuales uno puede pasar una apretura, pero Dios hace eso para que oremos un poquito más. Porque solo así es cuando nos afligimos y decimos, Señor, por favor, ayúdame. Pero hagámoslo limpiamente. No es necesario que usted tenga que vender a sus hijos o a sus hijas o ponerlos en un segundo plano para dedicarse a hacer dinero. Y de tal manera se dedica a hacer dinero y a hacer dinero que pierde a sus hijos. De repente que la muchacha resulta embarazada, de repente que el hijo anda en drogas, que de repente se anda emborrachando, que de repente la mujer tiene otra persona que lo atienda porque él está tan ocupado que solo llega a caer dormido a la casa. Entonces no vale la pena. Por eso bien decía Pablo, teniendo que comer y con qué vestirnos, estemos contentos con eso. Porque contentamiento con la piedad trae la bendición de Dios. Pero Labán fue un hombre ambicioso que llegó a ser rico, muy rico, pero porque él no había hecho esa riqueza, él no sabía manejar dinero, porque puso en segundo lugar a su familia. Era un dinero sobre una base inmoral. Había vendido a sus hijas como que si fueran una mercancía. Por eso él se había quedado sin nada, sin nada. Y ahora que Jacob se va, Labán queda con menos de lo que tenía que cuando Jacob llegó. Porque por lo menos cuando Jacob llegó, Labán tenía 2 hijas. Hoy las hijas se le van también. Y se le van porque ellas dicen, no tenemos nada que ver con él, porque él nos ha visto como extranjeras, como extrañas, como que si no fuéramos sus hijas, nos ha tratado como gallinas que nos puso a la venta. Y lo peor es que te ha engañado a ti, que eres nuestro esposo, el padre de nuestros hijos. Entonces, que esta enseñanza no vamos a lograr cubrir todo el pasaje, lo vamos a continuar la próxima semana, pero yo creo que hasta ahí, hermanos, hay enseñanzas que complementan las otras que hemos venido recibiendo, porque hablamos de por qué Jacob llegó a tener todo lo que tuvo, cuáles fueron sus cualidades. Tenía un oficio, dentro de ese oficio él era el mejor. Hablamos de esas cualidades de Jacob, pero ahora estamos hablando de cómo echar a perder una fortuna. Y se echó a perder por eso que hemos hablado. Entonces, aunque sea despacio, aunque sea con humildad, aunque sea con sencillez, pero Dios sabrá honrar su paciencia y su honradez, su corazón sencillo, no codicioso o ambicioso. Porque a veces hay personas que les ofrecen el cielo y el mar y las estrellas y dicen, todo esto te vamos a dar. Y hay personas que lo creen y a lo mejor se lo dan, pero como
es un dinero que no surge de una manera correcta. A la vuelta del tiempo, las personas se dan cuenta que todo lo que fueron sus sueños, sus proyecciones, sus ilusiones, terminan en nada, en tanto que otros que venían a un paso más lento, han ido lento, pero siguen caminando, y siguen caminando, y ahí van, y ahí van. Yo le aseguro que ese narcotraficante que hoy está en la cárcel, ¿cuánto no daría por ser aquel peluquero que vive, que no es propietario ni de edificios, ni de casas, ni de avionetas, pero que está tranquilo en su hogar? Entonces, de igual manera, mejor tener contentamiento con lo que el Señor nos ha dado, y que si Él quiere bendecirnos y multiplicarnos aún más, pero que lo haga Él, así como fue Él quien lo hizo con Jacob. Porque dice la Biblia que la bendición que viene del Señor no trae tristeza con ella, sino que la bendición de Dios le tiene a usted en paz, a usted, con su familia, con la iglesia, su tranquilidad interior, y está preservando lo más valioso de todo, que es su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos, sus hijas, y sus valores espirituales, su fe en el Señor. Porque hay gente que por la ambición abandonaron su fe en el Señor, abandonaron su fidelidad al Señor, porque el dinero los volvió locos. Abandonaron la iglesia, abandonaron a la esposa, buscaron otra mujer más joven, porque dicen, no, yo ahora pertenezco a otra categoría. Yo tengo que tener una muñeca que vaya de acuerdo a mi nueva categoría. Cuando yo me casé con aquella era porque yo venía del campo, y por eso me casé también con una campesina, pero ahora no, necesito una de mi altura. Entonces viene y se casa con una chupabilletes, que por eso se casa con él, porque ella sabe que este no es nada más que un campesino disfrazado con corbata. Ella no lo aprecia, ella sabe lo que él es. Lo que le interesa es el dinero que él tiene. Entonces, como eso quiere, eso tendrá ella, y aquel se va a quedar sin nada, sin dinero, sin la muñeca y sin su esposa. Igual que Labán, que se quedó sin nada. Pero hagamos las cosas correctamente y la bendición del Señor estará sobre nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos.